carcajada. En cuanto se puso a roncar, me salí de la casa sin que se diera cuenta. Aunque no es para armarla de pedo, me dice un trasero. No cogí ni nada, solamente se la mamé un par de tipos, nada serio. En el otro punto del espectro imaginario de la paleta conductual, y como ejemplo de la típica víctima del acoso escolar, podríamos colocar a Rodrigo, quien llegó a mi consultorio a los 12 y permaneció durante largo tiempo despatarrado en un sillón, silencioso como una esfinge imperturbable. Poco o nada salía de su boca casi pétreo, vuelta a una mueca silente. Sus padres le habían depositado en mi consultorio como un caso perdido para la escuela y la vida familiar. Si bien extremadamente inteligente, por ejemplo aprendió inglés de manera autodidacta, sus calificaciones eran mediocres y cuando quería ignoraba la autoridad de los maestros, actitud que era reportada como violenta por las autoridades escolares. Previsiblemente era objeto de un continuo acoso por parte de sus compañeros, que en algunos momentos llegaba a la agresión física abierta. Estaba aislado de sus padres y hermanos, encerrado en su cuarto devorando libros, oyendo música electrónica, jugando videojuegos y viendo programas de ciencia ficción. Por razones distintas, si diagnosticáramos estos tres chicos, seguramente se encontrarían en los criterios más graves en, por ejemplo, la clasificación de trastornos de la personalidad establecida por Paulina Kemper para niños y adolescentes, un muy discutible desdoblamiento de la ya de por sí discutible clasificación para adultos ideada por su esposo, Otto Kemper. Desde estos tres chicos quisiera plantear, primero, lo que no quiero decir en estos minutos que comparto con ustedes. No quiero asustar a la audiencia con los horrores de la juventud actual. No quiero impresionarlos con terribles condiciones de vida que el desempeño profesional de ustedes conoce bien y que seguramente a lo largo del día escucharemos ejemplos aún más desgarradores. Y es que el primer esfuerzo que podemos hacer por estos chicos es no institucionalizarlos a través de un diagnóstico que los cosifica. La medicalización de los niños y adolescentes es un problema global que tiende a convertir la subjetividad en un tema solamente biológico, genético y o neurológico, y normativo que exige ponerle límites a los chicos, desde límites parentales hasta límites carcelarios. Ante la aparición de los primeros malestares, a estos chicos se les diagnostica como deficitarios, carentes de algún equipamiento fisiológico que hay que sedar, medicar para tranquilizar. Ojo, no digo que el tema de la violencia escolar no tenga implicaciones fisiológicas y normativas. Es que los chicos en los márgenes, aquellos que son victimarios, pero también las víctimas, activan las estrategias sociales que reducen a un fenómeno tan complejo a una de sus variables y sin contar con la perspectiva del propio chico. Lo que tendemos a ver es más la vocación de las instituciones a reproducirse a sí mismas, la industria farmacéutica, la institución carcelaria, que la voz de los protagonistas. Eso es lo que hoy les ofrezco, un recuento desde la experiencia de los niños y adolescentes. Regresemos entonces a lo que podemos extraer de las viñetas que les acabo de compartir con dos puntos iniciales. 1. La violencia que sucede dentro de la institución escolar no puede pensarse como un fenómeno aislado del entorno de los chicos. 2. La violencia es parte tanto de 1. Un ritual, 2. Un mecanismo defensivo y 3. Un gesto de apropiación. Quiero proponerles que antes de continuar me acompañen a la forma en que estos tres elementos se encuentran interrelacionados. En tanto ritual y sin duda, como lo podrán abundar los colegas sociólogos y antropólogos, en cuanto a tal, repito, es señal de pertenencia a un grupo, pero podremos añadir, desde la perspectiva psicoanalítica, es también un conjunto nuevo de descriptores relacionados con la forma en que el individuo se relaciona con el otro significativo. En un primer momento, hay que aclarar, ese otro es indistinguible de los atributos que posee y los dones que ofrece, que son apreciados como parte de su misma constitución. Diferenciar al otro de sus posesiones y sus atributos es un trabajo psíquico complejo y lleno de laberintos imaginarios de dudosa salida, así que por el momento no nos adentraremos ahí. Así que en este primer momento lógico, estructurante, está el individuo ante el otro significativo. Es esa condición de significativo la que supone que ese otro es reducido a sus atributos y dones, es decir, es gracias a sus atributos y dones
que el otro es significativo para el individuo. Estamos pues ante un universo narcisista, parte fundamental en la constitución psíquica. Entonces el otro, en este momento, es reducido a sus características en función de las necesidades del individuo. Es fácil entender que, desde esa perspectiva, el otro es considerado como un objeto, pues su lógica está subsumida a las aspiraciones del individuo deseante y además parcializado, pues su existencia está segmentada a ciertas cualidades. El otro es entonces un objeto parcial. Esta forma casi quirúrgica de objetivar y segmentar es uno de los gérmenes de la agresividad constitutiva del individuo. Tendríamos entonces una primera descripción de la violencia, que iremos ampliando. La violencia es el paso a la acción de un impulso agresivo. Les propongo que hagamos de nuevo ese salto que Freud propuso hace más de un siglo, pero a cada vuelta de la fantasmagoría de las buenas conciencias se oscurece. Los niños no son inocentes en el sentido de pureza y absoluta bondad. No se trata de tomar partido entre un bondadoso Rousseau o un enfurruñado Hobbes, entre el hombre esencialmente bueno o el hombre como una bestia. Es pensar que esa dicotomía es la forma en que se constituye nuestra matriz civilizatoria lo humano, entre el gesto que une y el movimiento que expende. No es casualidad que use palabras vinculadas a los procesos corporales. Es que ahí está la base, la apoyatura de las fantasías. Comer, defecar, mamar, agarrar, son los escenarios de las narrativas fantásticas. El cachorro humano es voraz y esa constitución dejará una huella importante en su relación intersubjetiva. Pero esto supone quitarle responsabilidad al mundo de las instituciones de la violencia escolar. No pretendo naturalizar la violencia, naturalizar lo social. Quizás al revés. Desde esa perspectiva micro, podemos ver cómo los ejes más primarios del instituido son introyectados en la constitución misma del individuo como sujeto. Pretendo sentar las bases de una vieja idea psicoanalítica. Ante la ausencia de lo que se necesita, el individuo genera un deseo donde él y el otro pueden quedar atrapados. Tengan un poco de paciencia y déjenme desdoblar la idea un poco más. Regresando a nuestros primeros ejes, la violencia en cuanto ritual es la puesta en escena de los temores de la pérdida del objeto deseado. Precisamente por su origen como forma de duelo, es decir, la pérdida del objeto, en el ritual se disocia la emoción de la acción. Por ejemplo, en la fantasía inconsciente se puede agredir el objeto, pero en los actos se protege. Pero esta lógica también funciona al revés, y quizás lo socialmente más perturbador. Se puede agredir el objeto y en la fantasía estarlo protegiendo. Este fenómeno solo puede entenderse a cabalidad si nos adentramos en la forma en que el psicoanálisis entiende la construcción de la identidad. El infante adviene el sujeto al momento en que intenta, de manera fantástica, apropiarse del otro y de los atributos que posee, que, como dije, son apreciados como parte constitutiva de ese otro. Esta idea de que la agresividad se expresa separando y reduciendo al otro a algún conjunto de cualidades emparenta al niño que reduce a su madre a un pecho con el científico que estudia la violencia y reduce al individuo por biogenética. No necesariamente hay violencia mientras el niño no sea Nerón y no disecciona a su madre y el científico no sea Mengele. Pero en ambos polos de esos ejemplos imaginarios hay agresividad que delimita al otro, lo objetiva en un puñado de cualidades. Para el psicoanálisis, la agresividad es aquello que separa, la madre que se separa o es separada de su hijo, pero también el gesto del hijo que reduce fantásticamente a la madre en una de sus cualidades. ¿Y por qué lo reduce? Para apropiarse de esa cualidad por medio de la mano que toca la piel, y entonces la madre es solo superficie tersa y cálida. Por medio de la boca, y entonces la madre es solo pecho líquido y nutritivo. El apropiarse, el unir, es aquello que llamamos amor. Así que separar agresión y unir amor van unidos en un precario equilibrio intersubjetivo. Me recuerda la famosa cita de Kafka a Milena, de la carta de Kafka a Milena. Amor es que tú seas el puñal con el cual revuelvo dentro de mí.
¿No basta eso para distinguir al hombre de la bestia? Fin de cita. Bestia es aquello que vive la necesidad. Hombre es el condenado al deseo. Anhelar aquello que le falta y suplirlo con la fantasía o la acción que desesperada intenta asir aquello que ya no está ahí. Si fui suficientemente claro, espero, se podrán imaginar cómo se siente un niño y un adolescente cuando está aislado. En esos momentos les pido que se hagan de ese punto de mira del psicoanalista y no traten este reporte como un dato que tenga que ser corroborado por el entorno del chico. Si uno analizando, lo que dicen otras disciplinas como paciente, si uno analizando narra que está aislado, es que así se encuentra en su mundo interno. Separar es ser objeto de agresión. Cuando los niños que se encuentran aislados están rumiando inconscientemente las heridas de un entorno que ellos sienten, cuando los niños se encuentran aislados, están rumiando inconscientemente las heridas de un entorno que ellos sienten como una centrífuga que los expulsó. En tanto que nuestra perspectiva es el mundo interno, podemos desde ahí entender dos situaciones típicas. O el chico está acompañado virtualmente por sus otros significativos, o siente que este mundo interno está lleno de los desechos, de aquello que fue expulsado como él. Desde la perspectiva de su entorno, el chico puede estar rodeado de personas, pero aún así sentirse aislado. Pero lo contrario también es cierto, no todo chico empíricamente solitario se siente aislado. Y aquí tenemos movimientos contradictoriamente complementarios. El estar lleno de la pareja parental, de esos otros significativos en la mente, puede ser tranquilizante para el chico, siempre y cuando dicha pareja guarde una distancia entre ellos y el yo del chico. Me explico. Tenemos tres objetos mentales: la pareja parental que dialoga y el chico que observa. Si la base del triángulo, la pareja parental, se pelea, están juntos buscando devorarse mutuamente, es decir, eliminar las diferencias que los constituye como otro, ser madre, ser padre, y o enajenar la existencia del yo del chico a una de sus órbitas, lo que creará una tensión interna de tal magnitud que el niño buscará expulsar violentamente esas figuras, lo que será atestiguado por el entorno como un acto violento, muchas veces sin aparente motivo. Y es que de eso se trata. El mundo institucional tiende a negar el contenido latente, inconsciente que anida en las acciones de los individuos, pues lo inconsciente es polisémico y por lo tanto escapa a la lógica carcelaria y normativa necesaria para construir los mecanismos de control social. Un ejemplo: cuando Rodrigo tenía 10 años, le entregó sus calificaciones a su mamá. Eran resultados muy pobres y que no correspondían a la expectativa de los padres y a la excelencia que sus hermanos alcanzaban con aparente facilidad. La madre, al ver sus notas, le dijo que no iba a molestar al padre mostrándole tan pobre desempeño, no valía la pena decepcionar. Rodrigo se sintió avergonzado, pero fue peor cuando la madre, en contra de lo dicho, le enseña las calificaciones al padre y éste arremete en contra de ella por no saber cumplir sus obligaciones maternales. Los padres pelean a gritos mientras Rodrigo se encierra en el baño a llorar desconsoladamente. Siente que su cuerpo se desintegra con tantos temblores. Semanas después, sin aparente conexión alguna, Rodrigo comenzó a ser hostigado por el acosador del salón porque era raro, oía música diferente y no participaba de las actividades deportivas a la hora del recreo. Meses después, era golpeado por lo menos una vez a la semana. Nunca decía nada en casa hasta que un día llegó con la oreja derecha hinchada. Uno de sus compañeros le había dado una patada brutal. En lugar de que el acosador fuera expulsado, Rodrigo es cambiado de escuela. Aquí vemos una de las condiciones típicas, que no exclusiva, de las víctimas de violencia en las escuelas. Proyectan en sus compañeros la necesidad de ser expulsados de esa triangulación violenta que describí más arriba. Es una operación que es el equivalente fantástico a la digestión. Al ser desechos son expulsados como heces fecales y se van literalmente a la mierda. Aquí quiero resaltar otra vez la condición inconsciente entre la sensación de desintegrarse de Rodrigo al evento de ser golpeado por sus compañeros. No solo existe una separación temporal entre ambos fenómenos, no existía un puente en la narrativa que el propio Rodrigo hacía de su historia.
De ese estar invadido por personajes persecutorios, existe el otro polo. Ante el desierto, ante el abismo de la ausencia, el salto vertiginoso al vacío, salto que busca apoderarse de lo que se desea, pero que también corre el riesgo de estrellarse y fusionarse con el otro. Me refiero a las fantasías subyacentes que acompañan a lo que la psicología y las escuelas decretan como comportamiento impulsivo y antisocial, como el descrito por Alonso al inicio de mi intervención. Y de aquí quiero hacer un giro en profundidad a la descripción de lo que podemos llamar violencia en psicoanálisis, tratando de recuperar lo que hemos ganado en estos primeros minutos de mi exposición. Si partimos de la idea inicial de que violencia es la actuación de un impulso agresivo, lo que supone un daño corporal, la idea de la fantasía subyacente, como he intentado planteárselas, le brinda una nueva dimensión. Aquella que da el duelo por la pérdida del objeto y la urgencia de reunión que conlleva. El trabajo de varios analistas ha permitido definir un complejo central en las situaciones violentas, derivado en buena medida del trabajo de Gasser sobre las perversiones. Aunque parezca obvio, primero hay que explicar el hecho de que el acto violento vulnera los límites del cuerpo. Es un corolario en el mundo físico del gesto psíquico que apunté más arriba, el alcanzar con la boca, con la mano, con los esfínteres, el objeto del deseo. Este gesto, pues, está motivado por un profundo anhelo de unirse con el objeto, propio de todo duelo por lo perdido, pero que, en los casos de la violencia, tiene una característica singular. Pero aquí podríamos de ya marcar una primera aproximación de por qué en la violencia hay una esperanza. En el intento de abolir las fronteras corporales, se busca una unión que haga sentir de nuevo completo al individuo. Habría un espectro oscuro del penar melancólico, desde el sufrir masoquista hasta la fantasía sádica, desde el impulso violento al ritual homicidio. El punto para entender el acto violento, entonces, es comprender qué objetos está atacando en la fantasía inconsciente. En el suicidio, por ejemplo, es el cuerpo del mismo suicida el que representa a ese otro al que se quiere agredir. Y es que les propongo que no se disocie la violencia escolar del suicidio, y no solo porque hay una enorme cantidad de suicidios o intentos de suicidio detonados por el sistemático acoso grupal o escolar. En términos psicodinámicos, el suicidio es motivado por el mismo gesto que busca agredir a un tercero, pero en este caso vuelto hacia sí mismo. La diferencia sin duda es enorme. El drama para los chicos y sus familiares es muy distinto, pero existe un mismo continuo psíquico vinculado al objeto que nos permite comprender y en su momento ayudar a los chicos más allá de la buena voluntad, donde muchas intervenciones se quedan. Es cierto que no se debe culpabilizar a los chicos que cometen o intentan cometer suicidio. La misma palabra cometer, como el culpabilizar, está prohibida en muchos protocolos en el manejo de ideaciones suicidas. Pero aquí la palabra clave es culpa. No es que sean culpables de su acto, es que se sienten culpables de una forma tan intolerable que es difícil acompañarlos. Y esa es la otra palabra clave, acompañar. Sin duda, en términos descriptivos, en una enorme cantidad de casos de intentos de suicidio, la explicación que se nos da por los sobrevivientes, o aquello que nos dicen quienes están perseguidos por ideaciones suicidas, es que buscan escapar de una circunstancia intolerable. En el fondo, hay una fantasía de destrucción encaminada a un objeto perseguidor y que para salvar a ese tercero se dirige contra sí. Es un definitivo acto de amor que termina con la destrucción del sujeto, en una última ecuación terrible. Al destruirme, destruyo el mundo. Y hay algo de verdad en ello. En cada individuo anida un mundo único, de variables irrepetibles, cuya pérdida es una poda irreemplazable en la polifonía humana. En México, entre los 15 y 19 años, hay una tasa de 9.4 suicidios por cada 100.000 habitantes. Y se sube a 16.1 para el grupo de 20 a 24 años. Para 2016 hubo 6.285 suicidios de jóvenes entre los 15 y 29 años, siendo la segunda causa de muerte solamente superada por los accidentes. Este panorama es aún más estremecedor
porque los psicoanalistas tenemos consistentes indicadores de que muchos accidentes mortales, los que se deben a la imprudencia del mismo afectado, se deben a pasajes al acto de intentos suicidas u homicidas, en caso de que haya un tercero involucrado. Y es que consistentemente los trabajos de numerosos psicoanalistas, particularmente el grupo de investigación del Anna Freud National Center of Children and Families en Inglaterra, aún no es posible determinar las razones generales por las que un chico opta por un acto violento en contra de un tercero o el intento de suicidio. Debe entenderse caso por caso y tiende a ser común que, en términos de fantasía inconsciente, los chicos alternen entre una opción, o sea, violentar a un tercero, u otra, atacarse a sí mismos. Haré de nuevo una recapitulación rápida de las alternativas para comprender la violencia escolar. 1. Cuando el chico se siente culpable por una fantasía de apoderamiento de un objeto. Recuerden, por favor, que en este momento psíquico los otros significativos están objetivados en ciertas cualidades y dones. Apoderarse de un objeto es apoderarse del otro, madre o padre. Dadas ciertas circunstancias, por ejemplo, que se considere que al quedarse con ese otro se le está dañando, o desde el otro punto del triángulo se está desposeyendo la otra figura parental de su pareja, se produce tal culpa interna en el sujeto que busca en el mundo exterior la forma en que sea castigado. Es decir, hay una fantasía inconsciente que produce culpa. No se ha delinquido en el mundo social, sino en el interior. La culpa llega a ser tan intolerable que el chico comete una violación a una norma para que sea efectivamente castigado. Son esos famosos casos que no tienen ni idea porque los chicos hacen una barbaridad y en realidad una de las explicaciones es que por algo se están sintiendo culpables, algo interno, y buscan ser castigados en el mundo exterior para tranquilizar esa culpa interior. Esta es una de las razones psíquicas por las cuales los chicos cometen diversos ataques institucionales, muchas veces provocando ser castigados violentamente. El motivo es misterioso para los adultos porque la razón es una fantasía inconsciente que produce culpa. Este es un primer nivel de actuaciones considerada por los adultos como disruptivo, pero que puede ser contenido por el mundo adulto o por una elaboración del chico. 2. Las actuaciones violentas que van más allá de la expresión de una culpa inconsciente, aunque comparten aparentemente la misma dinámica, son manifestaciones del complejo central que explica tanto las ideaciones suicidas como los ataques a un tercero. Ese complejo central está conformado por dos polos, expresión a su vez fantástica de los procesos corporales de integrar o desechar. En lugar de provocar una señal de culpa al momento de vincularse con el objeto del deseo, el mundo interior del chico se colapsa con la sensación de que el objeto lo persigue para devorarlo y por lo tanto tiene que expulsarlo violentamente. O, desde el otro vector, que el gesto de apoderamiento ante la sensación de vacío lo lleva a fusionarse con el objeto perdiendo su individualidad. La diferencia entre violación normativa del primer punto al ataque violento del segundo se centra en varios factores internos, pero quiero resaltar uno: la debilidad de la figura parental en el mundo interior. Si apoderarse de los sujetos que definen a la madre produce culpa, y esa culpa lleva a la expiación social, se debe a que en el escenario interior existe un padre que define los límites de lo que cada quien le corresponde, un padre que instala la ley. Es desde este padre suficientemente capaz que se instala la pareja edípica, que se ha popularizado desde el pensamiento freudiano. Desde esta pareja edípica hay una madre que en la fantasía todo lo da, es proveedora del nutriente y el cuidado, y hay un padre que delimita y regula la función materna y coloca al niño de tal manera que no invada su propio lugar. Si el padre interiorizado es débil o frágil, el gesto de apoderamiento por parte del niño va a ser experimentado en el mundo interior sin restricciones. Ya no es una escena típicamente edípica, donde el padre pone un freno, sino una escena donde el niño queda solo o casi solo ante una madre cuya función es darlo todo. ¿Qué sucede? Una madre que todo lo da sin freno es tan perturbadora como una madre que nada da. Son claras distinciones, que sí son claras.
cuesta mucho psíquicamente, son claras distinciones de una misma modalidad psíquica. Ambas circunstancias psíquicas generan la sensación de estar abrumadas por el objeto, donde el acto violento hacia un tercero o hacia sí mismo es una forma de tramitar esa suerte de saturación emocional. Es una madre cuyo intercambio con su hijo está pobremente regulada en la triangulación que describí más arriba. Es una madre preedípica, más cercana a las figuras mitológicas de seres devoradores y engolfantes que a las formas nutritivas con que se representa comúnmente a la maternidad. Para poder lidiar con esta realidad interior contradictoria, donde la misma madre que protege y nutre es experimentada como engolfante y por lo tanto peligrosa, tiene que ser disociada en la mente infantil en dos campos distintos de experiencia emocional que promueve la percepción inconsciente de una madre como si fueran dos. Una madre idealizada, toda bondad y fuente de lo nutritivo, y una madre donde se deposita todo lo temible, lo que la convierte en mala y peligrosa. La madre idealizada de la Virgen de Guadalupe, la bonita, ¿no? Es desde esta perspectiva que los ataques violentos a un tercero o al propio cuerpo son puestas en escena de ataques a esta madre temible. Es una constante en las fantasías y en la reconstrucción del contenido inconsciente de los niños y adolescentes que tienden a transgredir la normatividad social, que haya un palpitante movimiento entre el deseo de fusionarse con la madre buena y destruir a la madre mala. Y lo que será característico de los chicos violentos es la asociación del cuerpo de su víctima, que puede ser el mismo, con la madre temible, y que un más allá, asociado con la muerte, figuras etéreas como la Virgen de Guadalupe, el paraíso, sea el lugar de la madre nutritiva. Por eso estos chicos a veces no tienen miedo a morir, incluso desean morir, porque se fusionarían con esta madre idealizada. Esto es una forma de explicar también el comportamiento yihadico de ciertos terroristas. Hay entonces en el mundo interior de los chicos violentos una disociación entre la madre terrible, preedípica que devora, y por el otro una madre pura bondad que se busca alcanzar con una violenta fusión. Una explosión. ¿Qué ha pasado? Que ha aumentado constantemente, que hay un aumento constante en la violencia escolar. Hay posibilidades de responder desde el marco que les propongo. En 2015, la doctora Miriam Bertrand, antropóloga de la alimentación, me consultó sorprendida sobre una serie de datos que obtuvo indirectamente al hacer un estudio a escala nacional de patrones de alimentación en México. En investigaciones anteriores que había realizado en el 2006 y consistente con los resultados de muchos otros estudios de campos similares, la doctora Bertrand sabía que en México quien decidía lo que se comía en casa era el padre de familia. Su sorpresa sería enorme cuando comenzó a estudiar los datos obtenidos en la investigación de campo realizada en 2012 y descubrir que ahora ya no era el padre, sino los niños quienes decidían qué se comía en casa. Me pidió que intentáramos interpretar juntos los datos de este estudio y lo que fue evidente al revisar las entrevistas y los focus group es que la figura del padre se encontraba prácticamente borrada en la dinámica interna de la familia. La madre se encontraba sola intentando satisfacer las necesidades alimenticias reales o imaginarias de sus niños. Como hemos visto, el primer vínculo entre la madre y su bebé es el de una relación comensal. La madre da lo que se imagina que el bebé necesita y el bebé responde lo que supone la madre en él. Esta diada narcisista comienza un proceso donde la madre identifica sus faltas con el bebé y el bebé se identifica con los anhelos de la madre. Cada uno complementa al otro. Pero esa ilusión, dada su función narcisista, tiende a la inercia, el deseo de sus partes por mantenerse de manera permanente. La madre da al hijo lo que se imagina que éste desea y el hijo pide lo que imagina que aquella desea. El nudo de esta ilusión, como dije, es el alimento. Quien cumple con la función de cortar esta ilusión narcisista es el padre, quien trae al núcleo familiar el mundo de la afuera, pues rompe con su diferencia los supuestos de la simetría especular. El padre desea cosas distintas, quiere a la madre para sí, lo que requiere que el hijo se distancie de su progenitora, que desee sus propios deseos.
Como es evidente, el deseo del hijo pasa por el aceptar que un otro, el padre, imponga sus leyes, y que son esas leyes, el mundo de la cultura, el condicionante para que el niño pueda realizar sus gustos. Si antes el padre era quien imponía sus propios gustos en la alimentación de la familia, hoy tenemos que son los niños quienes cumplen ese rol. El padre se debilita en favor del hijo, lo que nos hace suponer que el vínculo narcisista entre la madre y el hijo se mantiene sin el corte que ejerce la función paterna. Las implicaciones en el tema que nos ocupa radican en que esta condición supondría aparentemente que los niños se han vuelto tiranos de sus familias por falta de reglas, pero esta afirmación se queda en el aspecto superficial del problema. Quizá lo que observamos es la reproducción a escala social del fenómeno que he descrito a través de la recuperación de la experiencia de pacientes propios y de colegas registrados en la literatura especializada. No se trata de cómo ciertas psicoterapias y psicopedagogías han intentado justificar de imponer límites a chicos impulsivos, sino de entender que muchos de los niños violentos contra un tercero o contra su propio cuerpo exteriorizan la agresión porque no tienen un eje interno que los contenga. No es el límite en el sentido migratorio y policíaco lo que requieren estos chicos. De hecho, si mi reflexión tiene algo de correcta, lo más probable es que los límites como ejercicio de autoridad sean un estimulante más que un detractor, pues alientan la aparición del objeto perseguidor que he intentado describir y explicar. Así, los chicos violentos tienden a la proyección de aquello que perturba, y con este gesto se desgarra la realidad simbólica, pero también pone en juego la capacidad contenedora del otro. No hay contención interna y se puede rebasar la del otro, que puede ser un familiar, un maestro o un terapeuta. Más que un llamado a una política de acrecentar los límites, propia de nuestra época, donde tememos a los migrantes que invaden las fronteras, pensemos en lo que hemos aprendido del fenómeno de la privación. Quien fuera de los primeros investigadores de este fenómeno fue el pediatra y psicoanalista Donald Winnicott, que trabajó con los niños y adolescentes ingleses movilizados y separados de sus padres durante la Segunda Guerra Mundial. Winnicott descubrió que la separación produjo un trauma en estos chicos que después actuaban en su conducta antisocial. El trauma era una puesta en escena que buscaba, de manera inconsciente, que los padres ausentes se volvieran a hacer cargo de la contención emocional de estos chicos. El tema era, como lo sigue siendo, complejo, pues uno, muchas veces los padres ya no vivían; dos, al ser ataques al tejido social, este respondía internando a los chicos, lo que incrementaba la privación, creando un círculo vicioso. Como pueden ver, existen similitudes con nuestra realidad actual, por lo que la estrategia propuesta por Winnicott pudiera ser aún eficaz. No culpabilizar al chico y asegurarle un entorno donde pueda expresar sus fantasías destructivas con relativa seguridad para él y sus prójimos, a la vez que se le reinserta un núcleo familiar estable. En el otro espectro están los chicos que Winnicott descubrió privados desde muy temprano en su desarrollo y quienes por lo tanto carecen de todo de experiencias necesarias para aprender la autorregulación emocional. Es decir, por un lado están los niños que durante la Segunda Guerra Mundial fueron separados de sus padres por los bombardeos y fueron llevados a granjas, y se descubrió que estos chicos generaron después conductas antisociales. Pero estos chicos sí tuvieron en un primer momento una apoyatura familiar, ¿sí? Y esa es la primera parte. Luego Winnicott descubrió que había otro fenómeno de chicos que desde que nacieron carecieron de un entorno familiar estable, y eso tenían otra condición, ¿sí? El trabajo aquí es más complejo, pues supone promover en esos chicos experiencias regresivas que les permitan tener contacto con un otro que les brinde la ilusión de protección narcisista que no tuvieron. Pero tanto en los chicos privados como en los de privados que tienen comportamientos antisociales como la violencia escolar, podemos encontrar un cargado mensaje de ayuda, pues el niño y el adolescente esperan que el acto violento sea visto por un otro adulto y por tanto es un último llamado a una figura parental, así sea sustitutiva de la original. Es la última apuesta en la realidad simbólica, antes de dejarse caer definitivamente en la impulsividad violenta. Hace algunas semanas, cuando me preparaba para comenzar a escribir estas palabras, Emilia, mi hija de 12 años,
Me preguntó frustrada por qué no podemos jugar juntos ese día. Le contesté que tenía que escribir sobre la violencia escolar. ¿Violencia escolar de quién?, me preguntó. ¿Cómo de quién?, le pregunté un poco fastidiado. Sí, me dijo, ¿de los niños sobre los niños o de los adultos sobre los niños? Emilia tiene razón. Algo aparentemente simple que Winnicott enseñaba una y otra vez suele olvidársenos por la ansiedad que provoca la violencia escolar. El responsable del estado de las cosas es el mundo adulto, y somos los adultos quienes tenemos que ser señalados para dar cuentas sobre lo que sucede en nuestras familias y en las escuelas. Eso en respuesta al comentario de Emilia desde su edad, 11 años, que como aún niña me interpela. Pero en cuanto a su género, como mujer también tengo que contestar. Sin duda lo que he descrito corresponde a los elementos de una sociedad patriarcal. He pretendido exponerles algunos de los fundamentos internos desde lo que el patriarcado se instaura. Ahora bien, me parece que buena parte de lo que estamos presenciando corresponde al declive de la lógica patriarcal, pero sin que exista una estructura que lo sustituya. No pretendo entonces hacer un panegírico de la civilización novofalocéntrica, sino de señalar cómo sus pilares interiores, aquellos que daban sustento al sujeto moderno, tal y como los pudo apreciar Freud hace 120 años, se están resquebrajando sin dejar algo a cambio. Les propongo que, en sus dramas singulares, llenos de un dolor profundo para ellos y sus familiares, veamos en estos niños y adolescentes, quienes ejercen la violencia y quienes son objeto de ella, como víctimas todos ellos de un colapso que va más allá del encuadre social actual, que apunta a una falla en uno de los ejes mismos de nuestro paradigma civilizatorio, el patriarca como instituyente del mundo normativo. Y esa es la última señal de esperanza que podemos descubrir en la violencia escolar, el ser una crítica radical de nuestra sociedad. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, Alejandro, por abrirnos este mundo psicoanalítico de la violencia escolar y darnos ese panorama pues social, ¿no? Ahora, a mí me gustaría preguntarte más desde la cuestión micro, ¿cómo trabajas con estos chicos? O sea, entiendo las propuestas generales de no criminalizar, ¿verdad? Pero me gustaría que desde la posición psicoanalítica y desde tu trabajo, porque te llegan a ti al consultorio, pues nos pudieras ilustrar cómo lo haces. Sí, un poco, gracias primero por su paciencia. Quise tratar de plantear los fundamentos internos para entender cómo desde el psicoanálisis se entiende la violencia, no nada más en términos descriptivos, sino tratar de entender el motor interno que provoca las actuaciones violentas de los chicos. Ahora, ¿esto qué supone para ser consecuente con lo que estoy escribiendo? Esta es una estrategia que lleva años preparándose en el Anna Freud Center en Londres. Lo que supone es que es un trabajo no exento de riesgos para el analista y para el paciente, porque supone que el analista permite la libre expresión de la violencia sin pasar al acto de los chicos dentro del consultorio. Hay varias narraciones en las cuales estos analistas, no es mi caso, pero esos analistas han sido amenazados con cuchillos o con ser atacados
mortalmente por sus pacientes. Y el asunto es que cuando hay esta inyección violenta de estos pacientes, si fui ligeramente claro, espero, es que la idea que les quería proponer es que en un acto de violencia el otro es un objeto, no es una persona, no es un sujeto, es un objeto, es el objeto de la agresión, es literalmente un objeto. El chico que está atacando a otro lo está viendo con las mismas cualidades que una mesa o una silla, ¿sí? Entonces, lo que se hace en esos momentos es tratar de dar cuenta de que ese otro es una persona, ¿sí? En los momentos de inyección más de punta. En los momentos de tranquilidad, de las mesetas de estos momentos, es ir acompañando a estos chicos sin juzgar, e ir describiendo con ellos, e ir compartiendo palabras con ellos de todo este mundo que está, insisto, si pude ser un poco claro, la idea es que su mundo interno está fragmentado y dividido en dos polaridades maniqueas. No es que el psicoanálisis piense de forma maniquea la realidad psíquica, sino que estos pacientes nos traen una realidad blanco y negro. Entonces, cuando ellos empiezan a hablar, el asunto no es ponerse en el sentido superyórico, como decimos en psicoanálisis, o normativo, de decirle, no, pero es que deberías de pensar que tu mamá, ¿no? Porque en ese momento el paciente te observa como si fueras tú parte de ese mundo. Entonces tú insisto, si fui claro, ese mundo lo persigue, por eso ese chico ataca, se está defendiendo, ¿sí? Entonces, el asunto es acompañarlo descriptivamente de cómo se siente perseguido. Esto es un riesgo, evidentemente, porque no le está uno apostando a la contención. La contención está dada, y por eso el caso de chicos violentos tiene que ir acompañada, es un trípode, como en todos los casos graves, tiene que ir acompañada por el terapeuta, por la familia y por el trabajo social, cualquiera que sea este. Puede ser terapia de grupo, puede ser trabajo comunitario. Por eso es importantísimo que esté la gente de trabajo social aquí. Me parece brillante y es algo que se está haciendo desde hace décadas en Estados Unidos y en Inglaterra. Es decir, esto, chicos solos no salen. Así lo digo con toda sinceridad. Solos no salen. A veces en el trabajo psicoanalítico llegan chicos que aparentemente tienen tantos recursos económicos que pudieran darse el lujo de contratar el psicoanálisis, pero que los papás no se imaginan teniendo una red de apoyo social que los ayude. Entonces nosotros nos tenemos que ingeniar para que en lugar de que haya una trabajadora social o instituciones de trabajo social, haya una abuelita o haya alguien en la familia que sea la que pueda contener al chico. Entonces, no sé si estoy siendo claro, en el consultorio no se norma el chico, se acompaña al chico en su violencia y en los picos de violencia se le ayuda a entender que ese objeto de violencia es un sujeto, no es un objeto, y uno lo acompaña. Ese es un punto. En el otro punto está la familia, ¿sí? Y en el otro punto está el trabajo social. Y es esa triangulación. Si no hay esa triangulación, no hay posibilidades de trabajo. No sé si me expliqué. ¿Sí? Eso es fundamental y ese es el llamado que yo haría a multiplicar esfuerzos como estos, donde el trabajo social se está integrando la reflexión de los temas emocionales. ¿Sí? Hola Alejandro, felicidades. Te quería preguntar, ¿y cuando el objeto de ataque es el chico mismo, como lo que está ahorita muy de model cutting, cómo lo trabajas? Miren, hay que partir de la idea que ese chico que se corta ya tiene a quién sabe cuántas personas que le están diciendo que no debería de cortarse. O sea, no son tontos, ¿no? Hay algunos que por su propio nivel de persecución interna sí actúan un poco como tontos. O sea, hay un déficit cognitivo
el nivel de agresión que tienen en su cabeza, pero en general no son chicos tontos. Es decir, lo que quiero decir es que estos chicos disocian la agresión y la colocan en el cuerpo. Entonces, aparentemente son chicos y chicas relativamente estables, ¿sí? Y eso es relativamente común en consultorio psicoanalítico, que llegan por casualidad, que son descubiertos de rebote por un familiar que se está cortando, pero que no tienen comportamientos disruptivos dentro de la escuela muchas veces, y se está cortando precisamente para poder eyectar en el cuerpo esto. Entonces, ¿qué se hace? Por eso digo que el tratamiento psicoanalítico tiene que estar acompañado del médico y de la familia y del trabajo social, porque si no es un riesgo enorme, ¿sí? No hay que hacerlo, o sea, no hay que hacerlo solito, ¿sí? Es ir acompañando a las, sobre todo son mujeres, aunque sí hay hombres, pero en su enorme mayoría son mujeres las que se cortan, hay que irlas acompañando para ir logrando que ellas puedan poner en palabras qué objetos las están persiguiendo, que es tan intolerable que se tienen que cortar. Si ustedes leen la literatura, las descripciones de los chicos, que a veces uno los pasa rápido y se va a la fenomenología social, si ustedes leen lo que dicen las chicas cuando se cortan, es que se calman en el momento de hacer el corte. O sea, hay una sensación como la que les decía de Rodrigo, que empieza a sentir que se empieza a desintegrar, y literalmente me lo decía, él sentía que se desintegraba. Una chica me decía que se sentía como un Alka-Seltzer en una alberca, o sea, que cuando se ponía así, sentía que era una Alka-Seltzer que lo aventaba en una alberca, entonces empezaba a desintegrar. Entonces el cutting implica sentir el cuerpo, o sea, es la actualización de la frontera corporal, ¿sí? Y entonces en ese momento las chicas, digo, insisto que son chicas generalmente, sienten que hay un algo externo que las vuelve a contener y se tranquilizan. Entonces, paradójicamente es lo que sucede. Entonces, el chiste con estas chicas es irlas acompañando sin juzgarlas, para que ellas puedan ir expresando las fantasías que les provocó e ir recuperando. Generalmente hay un evento traumático que provocó una disociación mente-cuerpo en estas chicas. No digo que siempre, pero generalmente hay un evento traumático que provocó esta disociación. Entonces, es ir sin prisas a recuperar ese evento traumático. ¿Por qué digo sin prisas? Porque uno, por la ansiedad que le provoca la autoagresión, uno quiere correr y casi decir, si a ti lo que te pasó fue, ¿no? Y aunque uno por experiencia profesional intuye lo que está pasando, esta revelación, sin que esté procesada por la misma chica, lo único que provoca es la racionalización y va uno a cerrar una puerta. Entonces el chiste es ir acompañando, que insisto, corre riesgo, por eso tienen que el tratamiento psicoterapéutico de corte psicoanalítico solito no debe de hacerse con estos, insisto, que quede constatado, no es lo indicado si es solamente el tratamiento psicoanalítico por sí mismo. Tiene que ir acompañado de los padres y de un grupo de apoyo social, muchas veces médico, ¿vale? Si no, no le entren por ahí, o sea, no es, si no es en esta triangulación. No sé si te respondí, perdón. Sí, muchas gracias. Sí, buenos días. En relación a tu comentario, bueno, nos explicas de que en su praxis psicoanalista se debe acompañar a los jóvenes y no contraponerse en sus argumentos violentos, ¿no? Sino que acompañarlos, prácticamente darles el avión, hasta que al final, bueno, en términos coloquiales, una disculpa, hasta que al final los vas a ubicar. Me dices que sobre la cosificación, que no son objeto las personas a las que agredes, sino que son personas. Pero también, por otro lado, nos comentabas de Rousseau
y de Hobbes y del maquineísmo. Entonces, si yo soy violento y agredo a alguien, ¿cómo hacer ver esa situación del problema de Hobbes y de Rousseau? Si yo entiendo que es una persona, pero es una persona mala, ya no la veo como cosa, pero como persona mala, esa es mi pregunta. Claro. Bueno, las distinciones filosóficas se las dejo a la doctora ahorita, que seguramente nos va a poder hablar, pero no rehuyo tu pregunta. Yo entiendo que estamos hablando en sentido coloquial, pero sí me parece importante que no es dar el avión. ¿Por qué? Porque los chicos, repito, no son tontos. Y cuando un adulto les da el avión se dan cuenta. O sea, y entonces reaccionan inmediatamente con una enorme agresión, ¿sí? Porque se sienten agredidos, ¿sí? Y además no están locos, están siendo agredidos. Tú cuando le das el avión a alguien, ya lo estás agrediendo, ¿sí? Lo estás hablando. Por ejemplo, si yo hubiera pasado por alto que no estoy de acuerdo contigo, te estaría dando el avión y te estaría agrediendo, te vería desde arriba. En cambio ahorita, al darte mi punto de vista, posiblemente estamos en desacuerdo, pero nos estamos viendo de igual a igual. Pasa lo mismo con los chicos. No se les da el avión, sino que se le va acompañando para ir encontrando palabras emocionales que ellos no tienen. ¿Por qué? Porque en esta fragmentación de su mundo interior no existen palabras que describan la paleta emocional. No las tienen. Y créanme que esto que parece muy obvio es fundamental. No tienen palabras adecuadas, que ahí sí puede uno decir mierda y son pendejadas y me chingó, me jodió. Claro, es ahí, desde ahí, pero son palabras que uno les va prestando. ¿Qué quiere decir joderme? ¿Qué quiere decir me chingó? ¿Qué quiere decir? Y entonces uno se va describiendo. Ahora, ¿cuál es el riesgo de esto? Precisamente esto es regresar al psicoanálisis a sus inicios. Llega un momento en que esta descripción llega a tal grado de excitación que los chicos se aceleran y se empiezan a parar y empiezan a ser amenazantes. Y en ese momento es cuando tú eres el objeto de la agresión y puedes hacerles dar cuenta de que no eres un objeto, que eres una persona. Y en ese momento, si tienes paciencia, les puede caer el 20, que no están ante un objeto, sino con una persona que los ha estado acompañando los últimos meses y a veces años. No sé si me expliqué. Entonces uno los va acompañando, les va prestando palabras, y en esto, porque además la vida sigue, ¿no? Y estos chicos siguen pasando cosas y se sienten frustrados, enojados, empiezan a enojarse, y en ese momento se empiezan a manotear, porque a veces son los monos enormes, y a veces estos chicos, por ejemplo Alonso, hace Krav Maga y es un tipo que me deshace nada más por entrenamiento, nada más porque yo ya estoy viejo, ¿no? Nace pomada. Entonces se empiezan a excitar, se empiezan a parar y se empiezan a mover y es intimidatorio. Y en ese momento es decirle, me estás intimidando, me estás asustando, ¿sí? Y en ese momento te conviertes en una persona, ¿sí? Esto es parte de un entrenamiento de muchos años y de un proceso que se va haciendo caso por caso, ¿no? Pero quiero nada más explicarle para honrar lo que tú me preguntas. Ahora, sobre la bondad y la maldad, yo se lo dejo a la doctora, que es una razón. Bueno, buenos días. Mencionando lo de cómo reconocer a una persona distinguiéndola de un objeto, usted se mencionaba como yo como persona te digo mis emociones y así tú me reconoces como persona y no como objeto. Pero ¿cómo hacer que el alumno o el chico reconozca a otro alumno que no se expresa, no expresa sus emociones? ¿Cómo hacer que distinga en ese momento que es una persona? ¿Cómo sensibilizarlo a que lo distinga de un objeto a una persona? Sí, hay varias técnicas, no sé si conocen, yo creo que a lo largo del guía lo van a ver, está la técnica sueca para trabajar con agresiones dentro de la escuela, ¿sí? Que parte precisamente de tener un espacio dentro del salón, ¿sí? Para que se pueda contener, no nada más o sea, no solamente parar el acoso,
sino que se pueda reconocer al otro como ser humano, ¿sí? Eso es fundamental. No se trata de provocar una confrontación en las estrategias, pero sí me gustaría que los pedagogos y los trabajadores sociales que estén aquí con ustedes pudieran intervenir, pero la estrategia que suele funcionar tiene que ver con crear espacios internos de reflexión dentro del salón, donde la víctima y el victimario se reconozcan como sujetos, los dos perseguidos por fantasmas aterradores, ¿sí? Creo que ustedes lo saben, los que trabajan en las escuelas, los que bulean, los que molestan, los acosadores, generalmente son acosados no solamente en su familia, sino son acosados mentalmente por una serie de monstruos terribles, ¿sí? Y eso es un poco lo que les quiero brindar, ¿sí? Luego lo podemos discutir quizá en otro entorno sobre la consistencia de cómo se genera y por qué se generan estos monstruos, pero creo que todos podemos estar de acuerdo que los acosadores tienen una jauría terrible en la cabeza de monstruos que los persiguen, que los obligan a nosotros a atacar. Entonces, ¿cuáles son las estrategias que yo he visto que funcionan en las escuelas? Es cuando se generan espacios de reflexión interna donde se reconoce el uno al otro, pero no nada más las víctimas, sino los victimarios, ¿sí? Y eso es lo que suele funcionar. Ahora, para parar este círculo, yo sí creo que lo mejor es referir a las personas a un tratamiento psicoterapéutico. Es decir, insisto, esto es un triángulo. El triángulo terapéutico es fundamental en como en casi todos los casos graves, ¿sí? La escuela por sí misma, no porque ustedes, los que sean maestras o directores, psicólogos de escuela, no tengan la capacidad, sino es algo que rebasa, es un fenómeno que rebasa a la capacidad de una sola institución, porque lo que quiero plantear es que esto es una crisis de la constitución misma de los encuadres sociales. Entonces, si se lo dejas a una sola institución, perdón la vulgaridad, pero ya valió madres, ¿bien? Aprovechamos que estamos hablando de chavos, ya valió, ¿sí? Es una institución sola, no puede, o sea, la institución escolar sola no puede, como la institución familiar sola no puede, necesitamos de un triángulo, ¿sí? Y en la escuela, repito, obviamente además de las reglas claras dentro de la propia escuela, ¿sí? Que haya reglas claras y consistentes dentro de la escuela, si hay un protocolo claro en la escuela, que no se invente un protocolo cada vez que hay un caso, sino que existe un protocolo de referencia que los chicos tengan certeza, porque si ven, eso tiene que ver con faltas de certezas de los chicos también. Entonces, si hay un protocolo que los chicos saben a cuál se va a referir, qué va a pasar si hay una víctima y se descubre quién es el victimario, hay una primera. Y luego, que dentro de este protocolo haya espacios de reflexión donde se reconozcan la subjetividad de cada quien. ¿Sí? No sé si funciona. Buenos días, muchas gracias. Mi pregunta es, yo hace muchos años tuve un caso de un joven, precisamente que era muy violento. El joven, estuve con él, lo acompañé, siempre se hicieron citatorios, siempre se le estuvo llamando a los papás, nunca se presentaron y desafortunadamente el chico se suicidó en casa. ¿Qué podemos hacer cuando estos papás, como dice usted, una triangulación, estos papás no están, son chicos que están abandonados y que se hace una visita domiciliaria y encontramos que es una zona demasiado peligrosa, nunca nos atienden, nunca nos abren la puerta? ¿Qué hacer? Híjole, ahí lo que se hace en otros países es que el chico se enajena del control de los padres, es decir, el Estado decide hacerse cargo del chico. Yo no conozco, la verdad, que bueno que está trabajo social aquí, no conozco si en México existen los recursos legales y normativos
para poder hacer algo así, no lo sé. Lo que se suele hacer es que estos chicos son enajenados del entorno familiar y son, se dice en inglés, institucionalizados, y se les mete en una institución donde se les pueda tratar con regularidad. Aquí el asunto es que ya nos metemos en otro tema, es la calidad de esas instituciones, si se puede sacar al chico de la calle, ese es un tema. Si falla una de las puntas del triángulo, estamos en ya. Cuando hice esto, me dijeron que tenía que hacer la denuncia ante el DIF, o sea, de que era una negligencia por parte de los padres. Hablo al DIF, hago todo el protocolo y me dicen que pues mientras no haya un respaldo de un adulto, que en este caso son los papás, no se puede hacer nada. Eso es lamentablemente, y lo que quiero que vean, y por eso les decía, lo que estamos hablando de esto es de una agresión del mundo adulto hacia los chicos. Claro que obviamente ustedes están en el polo, me imagino que varios de ustedes trabajando desde la escuela, muchas veces produce tal desgaste esto que hay un enorme enojo con los chicos. Es natural, y tiene que ver con que los chicos les están depositando el enojo que tienen ellos. Eso es fundamental, ¿sí? Yo les hago un llamado a que se acerquen a las diferentes instituciones, por ejemplo, la sociedad a la que yo presido, la Sociedad Psicoanalítica de México, donde primero pueden canalizar a alguno de estos chicos. Tenemos una clínica de apoyo social, ¿sí? Está en la página de internet de los teléfonos, es spm.mx, ahí viene un letrero donde vienen los teléfonos, donde pueden canalizar a estos chicos buscando ayuda. El tratamiento psicoterapéutico puede ser caro, pero muchas instituciones, entre ellas nosotros, damos apoyo social, entonces podemos ayudarlos en esta triangulación. Es spm.mx, ahí vienen los teléfonos. La otra forma en que yo les ofrezco que también se puede ayudar es que pueden hablar de sus teléfonos y pedir que los acompañe un psicoanalista o un psicoterapeuta de mi sociedad para reflexionar sobre las estrategias que se pueden seguir a este respecto. ¿Por qué les digo? Porque ustedes están enormemente, quienes están trabajando en las escuelas, están enormemente capacitados, de veras están enormemente capacitados, es un trabajo que yo no es maravilloso, seguramente. Pero lo que quiero decir es que es muy difícil dar cuenta de la enorme agresión que los chicos les están depositando a ustedes. ¿Por qué lo sé? Porque me pasa 10 horas diarias, es con lo que yo trabajo. ¿Sí? O sea, mis clientes me depositan sus ansiedades y sus agresiones y yo estoy entrenado para metabolizarlas. Ahora, esto les puede ayudar, no como ustedes como pacientes, que pueden ser también, claro, pero sino en términos de acompañar para que ustedes puedan metabolizar estas agresiones y convertirlas en estrategias. Entonces, les ofrezco 2 niveles de trabajo, ¿sí? Podemos hacerlo así. Uno, que hablen para pedir, en caso de que tengan en sus escuelas necesidades de psicoterapeutas, ahí están esos teléfonos, y otras para que puedan ustedes tener un eje de reflexión y de compartir con un profesional qué está sucediendo y que ese profesional psicoterapéutico les dé su lectura desde la psicoterapia de lo que está sucediendo en sus salones de clase. Me parece que se puede hacer una triangulación interesante, eso se nos ofrece que podemos trabajar. Pasamos con la otra. Muchas gracias por tus aportes. Mi pregunta es en relación a lo siguiente. Hablabas de que se está diluyendo la sociedad patriarcal, que nada, o pareciera casi nada, la está sustituyendo. Desde tu imaginario, ¿qué la tendría que sustituir? Si alguien que era un genio, que era Derrida, decía que no se podía imaginar qué era lo que venía después, yo no le voy a corregir la plana. La idea de lo nuevo precisamente es tan nuevo que no sabemos qué va a ser. Pero sí me parece que la idea del padre, del falo, de lo racional como eje estructurante,
está llegando a un límite. Ahorita Habermas, bueno, el doctor nos puede hablar más de eso después, pero Habermas quizás se podría enojar conmigo, pero me parece que la idea de la razón instrumental ha llegado a un límite, sobre todo articulado bajo los viejos criterios del padre, como les narraba hace rato, del padre como el mundo de la afuera e instituyente de la ley. Me parece que eso se está acabando. No sabría, porque sería mi deseo el que hablara, no sería el profesional que estaría hablando. Me parece que pasa por un lugar distinto de la mujer, eso sí, ¿sí? De lo femenino. Me parece que está llamado a ocupar un lugar distinto, no en la sociedad, claro que la sociedad también, pero me refiero en la civilización, es lo femenino. Acuérdense que lo femenino es caracterizado por aquello que no tiene significante, por aquello que no tiene lugar, por aquello de lo no nombrado. Y creo que hay que empezar, las mujeres, lo femenino tiene que empezar a instalar una nueva forma de hablar y de interrelacionarnos. Pero eso es lo que yo puedo prever. Pero solo así que mejor digan ustedes, las mujeres, ¿no? Muchas gracias. Vamos a meter todavía una fila más, porque hasta las personas se fueron entrando, y daremos inicio a la conferencia de la maestra Nelia Tello. Les vamos a pedir también, o sea, que hagan un lugar en medio, para todas se recogen para que la gente está fuera para ayudar. ¿Esos dos están ocupados? Cinco minutos, ¿no? 5 minutos.